revitalizar, guiar y transmitir. Estos chakras están interconectados. Dijimos que había 7 chakras, que son los fundamentales, pero que todo nuestro cuerpo surge de la emanación de estas pequeñas plataformas por donde nosotros canalizamos y metabolizamos la energía, ¿sí? Son plataformas de canalización y metabolización de energía. Eso es muy importante que quede la definición, ¿sí?, de chakras ahí bien marcada. Entonces, estas plataformas de canalización y de metabolización que nosotros tenemos es lo que va a dar el lugar a lo que conocemos después como aura, ¿sí? Entonces, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre las primeras 3 capas que tiene el aura, pero antes te recuerdo suscribirte, compartir, activar las notificaciones y así no te perdés ninguna de las clases de regalo que estamos entregando en nuestro canal de YouTube y también en nuestras redes sociales. Así que vamos a empezar con la primera capa. Te sugiero que tengas siempre para anotar, si tenete ahí un cuaderno para las clases que estamos dando, para que las puedas aprender, practicar, tomar nota y cualquier duda sabés que nos escribís en los comentarios y te contestamos. Así que la primera capa del campo energético. La primera capa del campo energético es la que se conoce como capa etérea, ¿sí? De éter. Es el campo etéreo. Esta capa, ¿sí?, el primer campo energético que nosotros tenemos es la que va a estar compuesta por nadis, ¿sí? Los nadis son como un sistema de circuitos supralumínicos, es como nuestro sistema circulatorio que tenemos en el cuerpo, pero de energía universal lumínica, ¿sí? Los nadis son estos circuitos que van a dar lugar o que van a conformar el campo etéreo. Así que esta capa etérea va a bordear y va a formar la plataforma del cuerpo. La capa etérea está dentro y fuera del cuerpo físico, ¿sí? Lo que es muy interesante de la capa etérea es que nos va a permitir crear y contener formas, ¿sí? A ver, como para que lo veamos. Si nosotros hicimos los ejercicios que les sugerí que hagan en los capítulos anteriores de poder ver el aura, hay un ejercicio muy interesante de una maestra que dice, bueno, agarremos o miremos las hojas, ¿no? De repente las hojas por ahí de una planta que esté lastimada, si nosotros observamos muy bien, vamos a poder ver el campo energético de la planta y vamos a ver que la planta en donde está lastimada sigue teniendo su energía. Y si tiene la capacidad, si tiene la nutrición, si tiene la fuerza para recuperarse, para revitalizarse, la misma planta va a lograr compensar ese espacio que estaba aparentemente vacío, ¿sí? Bueno, nuestros nadis, nuestro campo etéreo, es lo que nos va a permitir a nosotros crear y formar, ¿sí? Crear y contener, mejor dicho, formas. Por eso esta primera capa, este primer sistema energético que nosotros vemos dentro del aura va a estar asociado al chakra raíz, ¿sí? Más precisamente a ese nivel de conciencia, porque nos permite crear y nos permite contener. Esto es muy importante que lo veamos así, ¿sí? Nos permite crear, nos permite contener, está asociado al chakra raíz, a ese nivel de conciencia. Entonces, cuando nosotros empezamos a verlo, vemos esto, ¿sí? Una emanación que va a estar contorneando el cuerpo, no es algo que sea muy disperso, sino que es una capa que realmente es la silueta del cuerpo, pero con otras tonalidades, ¿sí? Esto lo podemos ver si nosotros miramos por encima de los hombros de alguien que tenemos enfrente o por encima de la cabeza, vamos a ver esa luz que puede ir del color azul al color gris, ¿sí? Eso va a depender muchísimo de la calidad energética. Y esa lucecita azul o grisácea que nosotros vemos va a estar hablándonos de este sistema de nadis que está por dentro y por fuera del cuerpo, ¿sí? Es lo que nos conforma energéticamente más próximo a la materia. También entendamos que esta energía, como para que también yo sé que acá hay muchos reikistas o que practicamos algún tipo de técnica de sanación, una meditación, visualizaciones y demás, este tipo de energía,
¿sí? La energía del campo etéreo es la que nosotros percibimos en los órganos cuando, por ejemplo, nos hacemos Reiki o hacemos Reiki a alguien, ¿sí? Y las manos, como son captores de la energía, nosotros de repente sentimos detenernos o potenciar la energía en algún plexo en específico o en algún órgano en específico. Eso tiene que ver con el campo etéreo, ¿sí? La energía que nosotros empezamos a percibir a través de las manos o a través de la visión, sí, porque se puede pasar energía por la vista también, es la que nosotros vamos a estar observando y es la que va a pertenecer al campo etéreo. El campo etéreo va a funcionar, nos va a hacer de sensor en todo lo que tiene que ver el cuerpo, los órganos y la parte más próxima a lo que nosotros consideramos materia, ¿sí? Ahora, esta capa, ¿sí? Esta capa del campo áurico, la capa etérea, va a estar marcada desde el momento de la encarnación, ¿sí? Va a regir la encarnación y va a gobernar el nacimiento. Esto también es muy importante, es muy interesante que lo anotes, porque en esta energía, en la energía etérea, nosotros empezamos a grabar información, ¿sí? Información de cómo se crea y de cómo se contiene. Ahora, por un lado, en el lado negativo, ¿sí? Vamos a tener inseguridad, miedo, agresividad, ignorancia, y esto se graba desde el momento en que nosotros estamos, ¿sí? Ingresando a esta plataforma que es el cuerpo, que es a partir de los 4 meses de gestación en el embarazo. Entonces, esto va a estar grabado con memorias intrauterinas, si se quiere. Recuerden que estas memorias intrauterinas tienen que ver, ¿sí? Con el pacto álmico entre la madre y el hijo, pero también que nosotros venimos con muchísima información de otras vidas. Entonces, no carguemos con toda la batuta a la madre, sí, por favor, hagámonos responsables. Entonces, a partir de este momento, a partir de los 4 meses de gestación, ya se empieza a hacer toda la información energética de cómo esa alma, por correspondencia, va a aprender a crear y a contener, ¿sí? Nosotros muchas veces, volvemos a esto, ¿no? Tenemos la polaridad que está un poquito más negativa, la de la inseguridad, la del miedo, la de la agresividad, la de la ignorancia. Esa es la manera en la que la mayoría de la raza humana aprendió a crear y a contener. Y me falta el sacrificio también ahí. Entonces, estos son las plataformas que nosotros tenemos que ver porque son las que nos van a hablar del primer campo energético, que es la capa etérea. La segunda capa, ¿sí? La segunda capa de nuestro campo energético, de nuestro aura, va a estar formada por las emociones, ¿sí? En este sentido, más precisamente por los sentimientos. El campo emocional ya va a tener una forma más dispersa y más fluídica. Va a ser distinta a la del cuerpo etéreo y al cuerpo físico. Si ya no va a seguir un patrón, sino que vamos a poder observar colores más dispersos, maneras más fluídicas, algo que se abre, algo que se expande, que se deprime, que se mueve, que va. Es muy rápido el movimiento de la capa emocional y lo podemos ver también en todo el cuerpo, ¿sí? Esto también es muy importante. Ustedes practiquen ver el aura. Lo interesante del campo emocional es que varía según la intensidad del sentimiento, ¿sí? La emoción y el sentimiento en esta perspectiva energética no va a juzgar entre una buena o una mala emoción o un mal sentimiento o uno bueno, sino la intensidad que tenga ese sentimiento y esa emoción, ¿sí? Cuanta más claridad tenga sobre un pensamiento, más brillante va a ser la emanación, ¿sí? Del color que yo estoy teniendo. Y esto puede ser porque tengo claridad en que estoy amando, entonces cuando yo siento amor, emano una vibración que va a ser brillante, pero también puedo tener claridad en que esto me hace odiar. Sí, esto me hace odiar. Yo sé que por ahí para todos nosotros la palabra odiar es muy fuerte, pero para que veamos el ejemplo. Entonces, si yo siento odio, voy a tener la misma emanación brillante
como cuando siento amor, ¿sí? Porque no vamos a distinguir entre si es bueno amar o no, o si es malo odiar o no, sino en la intensidad del sentimiento. Si yo tengo mucha intensidad en amar o mucha intensidad en odiar, la emanación del color va a ser exactamente la misma, se va a ver, ¿sí? Porque yo voy a tener claridad en lo que estoy sintiendo. Cuando yo tengo claridad en lo que estoy sintiendo, la emanación se expande muchísimo. Distinto es cuando nosotros tenemos confusión, ¿sí? Cuando nosotros tenemos confusión y no estamos seguros, por más de que, vuelvo a decir, por más de que me parezca que yo estoy amando, si yo tengo duda, justamente va a haber un color opaco dentro del campo energético emocional, ¿sí? Si yo estoy dudando, voy a tener un color opaco. Cuando yo tengo claridad, el color es brillante. Cuando yo dudo, el color es opaco. Y es por esto que este campo energético, el de las emociones, va a estar asociado al chakra 2, a Svadhisthana, ¿sí? El de las emociones, ahí vamos a ver el tema de la dulzura, la capacidad de interconectarme con lo que me rodea realmente, de disfrutarlo. Y este sistema energético se empieza a asentar en la infancia, en la primera infancia, más o menos desde que llegamos, desde que nacemos, ¿sí? Hasta los 7 años. Entonces, hasta los 7 años nosotros vamos a estar observando, absorbiendo todos estos procesos de dulzura, de la interconexión, de disfrutar, de sentirme comprendido, acompañado, amado, ¿sí? Es acá donde se graba. Entonces, hasta los 7 años, muchas veces nosotros vamos a jugar a esto. Vamos a comprender un poco o ponernos en contexto. En la infancia, los niños generalmente, la psicología denomina que los niños tienen una manera de amar bastante egocéntrica, ¿sí? Egoísta. El niño de repente piensa que todo lo que le pasa al mundo se debe a su propia existencia, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos esa percepción, eso es lo que nosotros podemos ver, ¿sí? El amor el amor egocéntrico o el amor neurótico que por ahí sostenemos en la vida adulta, pero que en realidad tiene que ver con cómo nosotros pudimos atravesar esta interconectividad que empezamos a sentir en la primera infancia, ¿sí? Entonces, esto es re interesante, porque si nosotros vemos o tenemos un niño a nuestro cuidado dentro de estas edades, vamos a poder comprender por qué a veces los niños pueden ser caprichosos, ¿sí? Caprichosos o egoístas incluso, pero en realidad eso es una percepción. Si nosotros tenemos las herramientas y podemos darle las herramientas al niño para que pueda abrirse a la dulzura y a la interconexión, que en realidad es algo totalmente natural y es algo que los niños saben hacer muy bien, si se les da el espacio, ¿sí? En donde puedan ser dulces, en donde compartan, donde entiendan la interconexión, vamos a estar activando el desarrollo álmico y aural, ¿sí? Y ahí se desactivaría el miedo, la duda, la inseguridad, la sensación de que el otro puede despojarme de lo que es mío, ¿sí? Los celos, el capricho y demás actitudes que a lo mejor durante la vida adulta o la adolescencia empezamos o se empieza a marcar un poco más, ¿sí? Eso tiene que ver con cómo nosotros pudimos abrirnos a la interconexión. La interconexión nosotros la aprendemos de los que serían adultos en esa etapa, ¿sí? Así que es muy, muy interesante. Esta es una atención, un llamado a la atención para los que son más grandes en el cuerpo. Y la tercer capa del aura es el campo mental. El campo mental, bueno, el nombre lo dice, ¿no? Vamos a estar encontrando nuestros pensamientos y nuestros procesos mentales. En el caso de las creencias y los procesos mentales, los pensamientos siempre se van a basar en la emoción, en el sentimiento y en la reacción. Este campo nosotros lo vamos a visualizar o lo vamos a poder ver marcado muy fuerte en la zona de la cabeza y de los hombros, ¿sí? Es
una amplitud energética que va de los hombros a la cabeza y de ahí a todo el cuerpo. Otra vez, ¿sí? En este sistema lo que se va a mostrar es la intensidad del pensamiento, ¿sí? Y va a depender el color, su brillantez o estar opaco, ¿sí? O que esté opaco, de acuerdo a la intensidad del sentimiento. Si el sentimiento va a controlar el pensamiento. Entonces esto es muy importante. Entonces lo vemos de los hombros a la cabeza. Acá vamos nosotros a darle estructura o un marco de formación a las ideas, ¿sí? Y otra vez, los pensamientos que me dan claridad van a volverse pensamientos habituales, lo que va a influir drásticamente en nuestra vida. Y recuerden lo que hablábamos con la capa anterior, ¿sí? Con el sistema emocional, que los pensamientos o el campo mental y el campo emocional no juzgan entre lo que es bueno y lo que es malo. Acá lo que se toma en cuenta es la intención, la intensidad y la importancia de ese pensamiento y de esa emoción. Entonces, la intensidad de esa emoción va a ser considerado como realmente un estado muy, muy marcado, con mucha fortaleza dentro de mi campo mental, ¿sí? Entonces, los pensamientos que tengan más intensidad por la emoción se van a volver pensamientos habituales, y de ahí lo que yo realmente observe de la vida. Esta etapa de nuestra vida se llama estado latente y va de los 7 años hasta la adolescencia. Esto es como un parámetro para que nosotros empecemos a ver cómo va funcionando y cómo se va desarrollando nuestro campo energético a partir de que nosotros vamos evolucionando y creciendo, ¿sí? Cómo se van activando. Entonces, esta etapa se va a llamar así, estado latente, y es el espacio en donde nosotros buscamos desarrollar nuestros impulsos o nuestras búsquedas. De repente podemos sentir más curiosidad por encontrarnos, no sabemos quiénes somos, qué nos gusta, qué hacer. Entonces va a estar indudablemente asociado al chakra 3, a Manipura, que es la fuente de lo que yo creo que soy y de las capacidades que tengo. Acá vamos a encontrar la estima, la sabiduría, la capacidad de aprender, la resiliencia, la alegría, dejarnos aprender y dejarnos enseñar, ¿sí? Así que es muy importante que vayamos viendo estas primeras tres capas, ¿sí? La capa etérea, la capa emocional y la capa mental, para que vayamos observando cómo es que nosotros fuimos programados para relacionarnos con respecto a la energía. Cuando nosotros empezamos a ordenarnos en la observación energética, espiritual, automáticamente estos campos empiezan a repararse, empiezan a revitalizarse, a transmitir energía de mayor calidad y de mejor luz. Así que en el próximo capítulo vamos a seguir con los demás campos energéticos, ¿sí? Estos son las primeras 3 capas del aura, son las que generalmente nosotros podemos ver y percibir, ¿sí? Son lo que, por así decirlo, conformarían la parte inferior de nuestro sistema energético. Es en donde nosotros vamos a metabolizar la energía para poder tener la experiencia en la tercera dimensión. El campo etéreo, el campo emocional y el campo mental, lo que a nosotros nos va a permitir es metabolizar la energía para poder tener la experiencia física, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, si te gustó este capítulo, sí, dale me gusta, compartilo, suscríbete y no te olvides de anotar, aprendelo, practicalo, enseñalo y te deseo una vida llena de luz y de bendiciones. Gracias por estar y gracias por ser. Que tengan realmente un maravilloso día. Muchas bendiciones para todas, para todos y nos vemos en el próximo capítulo.